Hola, bendiciones. Muy buenos días. Te saluda el pastor Abraham de la Iglesia Cristiana Ministerio Apostólico Libertad Sin Límites. También saludamos a nuestra iglesia online en las diferentes naciones de la tierra. Y vamos a compartir nuestras notas de estudio bíblico de la madrugada del día de hoy. Estamos al miércoles 11 de enero del 2023. Estamos en el Antiguo Testamento, en Génesis, capítulo 31. El título que le he dado es Dios cumplió de cuidar a Jacob. La familia de Labán no respetaba a Jacob ni le daba crédito a su trabajo. Dios dice a Jacob: vuelve a la tierra de tu padre. Jacob cuenta con el apoyo de su familia y deciden irse. Jacob sale huyendo de casa de su suegro. Recuerden que había salido de casa de sus padres huyendo de su hermano Esaú. Ahora vuelve y sale huyendo de la casa de su suegro. No tomamos ídolos en nuestra vida, ni de nuestros padres. Los ídolos nada son, dice la palabra de Dios. Entonces Raquel ahí tenía algo en el corazón con ese tema. Dice: Galaad es el testigo, es un lugar, así le colocaron, y será el testigo que se separaron Jacob de Labán y que no quedan rencores. Ya llegaron a un acuerdo y ya me llevo lo mío y usted no me va a hacer ningún daño. Además que Dios había advertido a Labán que no podía tocar a Jacob. En Génesis capítulo 32, el título que le doy es Dios cambia el nombre a Jacob por Israel. Esaú sale al encuentro de Jacob cuando se entera que está llegando a su tierra. Jacob ora al Señor pidiendo protección y recuerda las promesas que le han sido dadas. Jacob envió un presente muy generoso a Esaú. Jacob tiene un encuentro con Dios cara a cara en Peniel. Fue tocado, le dejaron una señal y su nombre fue cambiado a Israel, que significa: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y bueno, este capítulo 32 es uno de los más importantes de toda la Biblia, ya que es cuando nace Israel. Israel nace de un encuentro de Jacob con Dios, donde su nombre es cambiado y le da origen a esta nación que hoy en día conocemos, Israel, ¿cierto? Y pues también es importante de resaltar que cuando Jacob iba de camino, huyendo de Saúl, a buscar su esposa, tuvo el sueño donde vio la escalera del cielo y recibió la confirmación de la palabra profética sobre su vida y sobre su familia. Y de vuelta vuelve y tiene un encuentro con el Señor, ahora cara a cara con él. Dice que luchó con el ángel de Dios o con Jesús durante la noche y obtuvo su bendición, y la bendición fue su cambio de naturaleza. El cambio de nombre es todo en la vida de una persona. Cambia su esencia, cambia su propósito, cambia todas las cosas. En Génesis capítulo 33, el título que le doy es Reencuentro y perdón entre los gemelos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Recuerda que son gemelos. Esaú venía con 400 personas. Jacob se postró ante su hermano, pero él corriendo lo abrazó, lo besó y lloraron. Fue un buen reencuentro. No, Jacob temía que Saúl viniera a matarlo, como le había dicho cuando se fue, pero pues ya ha pasado mucho tiempo y el tiempo ayuda, gracias a Dios. Jacob toma la decisión de no ir a Seir con Esaú y se va a Sucot y hasta Siquem, donde hará su casa, y en su casa levantará altar para adorar y orar a Dios. Así que, bueno, qué importante el encuentro de esos dos hermanos, la restauración, la reconciliación, y yo te animo para que esto se dé en tu vida, en tu familia,
con tu gemelo. y, y en tu casa, vuelve y dice el Señor, no sé por cuántas veces arrancando este año, ¿cierto? Dice, levanta un altar en tu casa para adorar y para orar al Señor. Te recuerdo, si tienes la oportunidad de volver a ver la predicación del día 1 de enero, que ahí debe estar en la lista de reproducción en el Facebook, estuvimos hablando acerca de este tema tan importante. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 21, nos dice, o el título que le he dado es, la iglesia debe dar el fruto esperado. Jesús pide que le traigan un pollino para entrar a Jerusalén montado en él, como un rey. El pueblo recibe a Jesús con mucha alegría. Jesús sacó lo que no debía estar en el templo para que sea un lugar de oración solamente. Y aquí tenemos un poco más de lo mismo. Yo creo que para nuestra vida, para nuestra casa, tenemos que santificar nuestra casa, santificar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y que dedicarlo a la oración. No debe haber nada en él que impida esto. El Señor ordena a un árbol de higos que se seque. Y así ocurrió. Entonces, el poder de las palabras con fe, sin dudar, hará milagros. Cuestionan la autoridad de Jesús y él responde con sabiduría y terminan ellos cuestionados. Qué importante para nosotros es cuando vienen personas, ¿verdad? A veces a ofender, a criticar, con preguntas malintencionadas. Qué importante responder con sabiduría, con sabiduría. Quien, quien se arrepiente y obedece, hace la voluntad del Padre. Ahí en el ejemplo de los dos hijos. Pero la enseñanza de esa parábola es que el que se arrepiente y obedece, ese es el que está haciendo la voluntad del Padre. El Señor va a pedir cuentas a toda la humanidad de su administración del planeta Tierra y de su propia vida. Además, que matamos a su hijo. Y de todo eso se nos pedirá cuentas. Entonces mira el punto anterior tan importante. El que se arrepiente y obedece hace la voluntad del Padre. El reino de Dios ha sido dado a la iglesia para que produzca los frutos que se esperan de él. Así que Israel tenía que dar un fruto y no pudo. Le fue quitada la responsabilidad de la enseñanza de la verdad del reino de Dios y le fue traspasada a la iglesia en esta dispensación. Luego a la iglesia también le va a ser quitada y le será entregada a los 144,000 de las 12 tribus de Israel. Pero en esta dispensación es la iglesia la que tiene la responsabilidad de enseñar al resto de la humanidad la verdad de Dios y de las cosas espirituales, celestiales, infernales, de la vida eterna. Así que debemos dar frutos, los frutos que el Señor sabe que podemos dar. La roca es Cristo y yo una piedra viva. En Mateo capítulo 22 el título que le doy es Si hay resurrección y otra vida que será diferente. Jesús enseña del reino de Dios y de cómo, como ejemplo, dio una boda a la que se invita y que no quieren aceptar la invitación. Yo voy por todas partes invitando a todos a las bodas, pero hay que llegar vestido de boda. A la boda no se puede ir vestido de otra manera, solo se puede ir vestido de boda. Dios no puede ser tentado a causa de su santidad y sabiduría. A esto debemos llegar nosotros sus hijos. Es que Jesús dice, hipócritas, ¿por qué me tientan? Y es que cuando le vienen con las preguntas, él ya entiende lo que hay detrás de la pregunta, no la pregunta misma. Y dice Jesús, den al mundo lo que es del mundo, lo que al mundo le corresponde, y den a Dios lo que a él le corresponde. Porque al mundo tenemos que cumplirle unas cosas, pero a Dios también.
Sí hay resurrección. Jesús resucitó y vive para siempre. Para todos hay resurrección. Unos para vida, otros para muerte. Pero la vida en la resurrección será diferente a la de este tiempo, a la de esta dispensación. Conoce los 3 mandamientos del Señor y obedécelos. Te los recuerdo. Ama a Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas. Ámate a ti mismo y luego ama a los demás. Jesús es descendiente de David, pero también es el Dios de David. Hasta acá el comentario bíblico del pastor Abraham en esta mañana. Espero aportar en tu conocimiento, en tu entendimiento bíblico. Te animo para que de día en día escudriñes las escrituras, pases tiempo en oración, en la presencia de Dios, permitiendo que el Señor te cambie por medio de su sabiduría. Recuerda que es mi propósito que cada día conozcas más al Dios en el que dices creer. Te bendigo. Que tengas un resto de día muy feliz.